odio al gobierno, porque él es el culpable de todo. Ya me cansé. Son 43 desaparecidos de manera forzada por elementos de la policía preventiva. Ya me cansé. Nos dicen que en las calles de Iguala se había encontrado un cuerpo que no tenía rostro. Ya me cansé. Mi papá es egresado de la normal de Ayotzinapa. Yo conozco esa normal, conozco las condiciones en las que viven estos jóvenes y es un dolor muy grande. Ya me cansé. Tras de este aparato de sonido encabezarán los padres de familia de los 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ya me cansé. Si los muchachos no aparecen, quién sabe a dónde lleguen. ¿Cómo vamos a seguir? Ya la gente está muy enfadada. Es un mal gobierno, pues, el que tenemos. Ya me cansé. Pues yo tengo la esperanza de que regrese con vida. Y eso le digo al gobierno, que vivos se los llevaron y así lo requiero, que regrese él. Es mi hijo, me duele. Ya me cansé. ¿Le rociaron algo? Sí, llegó el guasaco con diésel y gasolina, lo cual los bañaron a los cuerpos ahí con la plancha de diésel y gasolina. Ya me cansé. ¿Recuerdan aquella cumbre de seguridad nacional realizada en México cuando era presidente Felipe Calderón, en la que habló el empresario Alejandro Martí, que había sufrido primero el secuestro y luego la muerte, el asesinato de su hijo Fernando? ¿Recuerdan la petición esencial que le hizo a los gobernantes y a las otras instancias del Estado mexicano si no podían cumplir con su responsabilidad? Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Además de esas palabras de Alejandro Martí, me han estado visitando en la memoria también las consignas, las críticas, la indignación del poeta Javier Sicilia. No solamente aquel "estamos hasta la madre", sino la manera de referirse también a la clase política, dejando por momentos la poesía para referirse a ellos con calificativos de alguien verdaderamente indignado por la impunidad, por el dolor y de la pérdida de un hijo. ¿Recuerdan al poeta Javier Sicilia? Por tantos crímenes, por tantos inocentes caídos, vamos a las calles a exigirles a estos hijos de la chingada que le paren al crimen organizado y a estos cabrones del gobierno que respondan. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Recientemente Javier Sicilia dijo algo que verdaderamente me impactó. México arde y a los políticos solamente les interesa quién administra el infierno. Creo que es un buen retrato de muchísimas personas que están incrustadas en la política, no todas evidentemente, pero que están incrustadas ahí y lo que les interesa es administrar el infierno. No les interesa para nada en lo más mínimo lo que le pasa a sectores mayoritarios del pueblo de México. A lo largo de mi vida profesional en México tuve la oportunidad de conocer a muchos así que se decían pragmáticos, pero que sienten un profundo desprecio por ese pueblo que utilizan para llegar a cargos de elección popular. Pero hay muchísimos mexicanos, hombres, mujeres, que no han tenido la oportunidad de Alejandro Martí, de Javier Sicilia, de muchos otros, de tener una cámara enfrente, de tener un micrófono delante de ellos para poder expresar su indignación, su dolor, su tristeza, su impotencia. Y otros que sí lo han tenido, pues tal vez no tengan la capacidad lingüística o no tengan la habilidad de expresión que pudiera tener alguien como el poeta Javier Sicilia, pero que independientemente de la humildad de sus palabras y de su lenguaje, puede verse en el rostro el profundo mensaje de estos olvidados en México, que a fin de cuentas en este momento han cobrado protagonismo por un profundo dolor
que es la pérdida o la desaparición de sus hijos. Me refiero a las madres y a los padres de los 43 desaparecidos en Guerrero. Mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno, mi hijo Cristian Rodríguez Telumbre, estudiante de Ayotzinapa, exijo a los 43 estudiantes desaparecidos. Mi nombre es Bernabé Abraham Gaspar, mi hijo Adán Abraham de la Cruz, exijo a las autoridades que me entreguen a mi hijo y a los 43 desaparecidos con vida. Ustedes saben perfectamente bien que en México sobran los testimonios desgarradores de madres, de padres, de población en general que han perdido a sus seres queridos y cuyo dolor se profundiza aún más por la impunidad que caracteriza sus casos. Y ante este panorama aterrador, quienes debieran mostrarse comprometidos con la verdad, con la justicia, se muestran en realidad incómodos, molestos, fastidiados ante las preguntas más básicas y elementales de la prensa mexicana, hasta terminar con un patético "ya me cansé", que a muchos nos sonó aún "ya déjenme en paz" o "ya no me estén chingando". Nada más que no era nuestra competencia, hasta ese momento parecía otra cosa. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias. Ya me cansé. Está recorriendo todo México y a través de las redes sociales, ustedes lo saben perfectamente bien, la respuesta a Jesús Murillo Caram, que es una respuesta al procurador en lo particular, pero que realmente es emblemática de todo el sistema político mexicano y no de esta administración, sino de muchas otras administraciones. Sí, usted ya se cansó, señor procurador, pero México también ya está cansado. Ya está cansado de tanta impunidad, ya está cansado de tanta corrupción. Recordarán cuando decía José López Portillo, parafraseándolo, México de norte a sur y de este a oeste está crucificado. México ya está verdaderamente cansado de estar crucificado con la impunidad, con la violencia, con la corrupción, con todos estos elementos que nos han colocado en un estado de descomposición verdaderamente inimaginable para muchos mexicanos hace algunas décadas. Conocerán ustedes aquello de que el árbol se conoce por sus frutos. Un árbol bueno no puede dar un fruto malo, y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Estamos ante los frutos de un árbol podrido que se llama impunidad. Si en México están pasando todas estas cosas, es porque pueden pasar, porque mucha gente sabe que no les va a ocurrir absolutamente nada. Y muchos mexicanos son aspiracionales a poder llegar a puestos donde puedan ejercer esa impunidad. Este sistema de impunidad pareciera que nos lo han metido a los mexicanos como que en el ADN, y va desde un semáforo donde muchas veces funcionamos precisamente con la corrupción para poder sobrevivir en este estado de impunidad, hasta los niveles más inimaginables que puedan tener que ver con el crimen, con el asesinato. Mientras no ataquemos o cortemos de raíz este árbol podrido de la impunidad en México, vamos a tener también a procuradores, a servidores públicos que van a decir, ya me cansé, porque no están acostumbrados al rendimiento de cuentas. Es un formalismo, simple y sencillamente, que tienen que cumplir para hacerse aparecer protagonistas de la democracia. Lo que verdaderamente tiene que cambiar en México somos los mexicanos, para ponernos los pantalones, revestirnos de una nueva conciencia individual y colectiva para poder exigir una auténtica democracia que tiene que pasar necesariamente por elecciones limpias, claras, transparentes, y que tiene que pasar por la impartición de la justicia, y que tiene que pasar por medios de comunicación donde exista la pluralidad y la libertad de informar y la libertad de expresarse. Por lo tanto, el árbol se conoce por sus frutos. Estos frutos son los frutos podridos de un árbol llamado corrupción e impunidad.
Ya me cansé.